Apple Incorporated. Todos conocemos Apple, la empresa que cada año toma nuestro dinero con nuevos dispositivos. Desde sus computadoras hasta sus celulares. Desde los inicios de la compañía con Jobs y Wozniak como fundadores de Apple y su impacto en la industria, nos da a conocer lo importante que fue y aún sigue siendo. Esta vez les traigo 10 curiosidades de Apple, comencemos. Apple gana más de $5.000 por segundo. No es una novedad que esta importante compañía gane muchísimo dinero, pero para tener una idea del capital que genera Apple, en 2013, la empresa tuvo ingresos por $171.000 millones. Con un poco de matemáticas sabremos que, en promedio, la compañía genera $5.400 cada segundo. Apple tuvo un tercer fundador, aparte de Steve Jobs y Steve Wozniak, este se llama Ronald Wayne y tenía un 10% de la empresa que vendió por $800. El primer logo de Apple no era una manzana sencilla. Tenía a Isaac Newton sentado bajo un árbol. La manzana que todos conocemos ha evolucionado con la compañía. Algunos dirán que recuerdan la manzana con los colores del arco iris, pero Ronald Wayne se inspiró en el físico inglés Isaac Newton, el cual, a su vez, se inspiró en la manzana que golpeó su cabeza cuando se encontraba debajo de un árbol pensando en varias teorías relacionadas con la gravedad. Ian Louis Gacy, ejecutivo de Apple Computer, declaró que el logo de Apple, una manzana con los colores del arco iris colocados en orden inverso, significaba lujuria, conocimiento, esperanza y anarquía. La manzana fue cambiada a blanco en 1997 por Steve Jobs. Apple Lisa significaba Local Integrated Software Architecture, arquitectura de software integrada localmente, pero se asumía que se puso por el nacimiento de la primera hija de Jobs. El primer Macintosh portátil pesaba más de 7 kilos a diferencia de los actuales MacBook Air que tan solo pesan 1,06 kilos. El mordisco característico que aparece en el logo de Apple fue diseñado para evitar que la manzana fuera confundida con una cereza. ¿Nunca te has preguntado por qué en las fotos de producto del iPhone siempre se ve en pantalla que son las 9:41 de la mañana? Resulta que esa fue la hora exacta en la que el entonces director general anunció el primer iPhone. Cuando Jobs dijo, "Hoy Apple reinventará el teléfono", detrás de él apareció el smartphone con la hora exacta, 9:41, y justo después de terminar la frase, el reloj cambió a las 9:42. Macintosh es el nombre de una variedad de manzana. El entonces empleado de Apple, Jeff Raskin, utilizó el nombre alta manzana para denominar a la nueva línea de ordenadores tras el Lisa, Macintosh. Raskin deliberadamente utilizó Macintosh en lugar de Macintosh para evitar posibles conflictos con la compañía Macintosh Laboratory, dedicada a producir equipamiento de audio de alta fidelidad. De todos modos, el intento de Apple de registrar la marca Macintosh en 1982 fue denegado debido a la similaridad fonética entre el producto de Apple y el fabricante de equipos de audio. Apple adquirió la licencia sobre los derechos del nombre en 1983 y finalmente compró la marca registrada en 1986. Cuando Jobs inició el desarrollo de la Macintosh original a principios de los 80, él quería que Microsoft creara para el ordenador una versión de BASIC, un lenguaje de programación de uso fácil, y también un software de aplicación, como programas de procesamiento de texto, gráficos y hojas de cálculo. Así que I have invited here today 3 industry experts to have a panel discussion on software. Welcome to the Macintosh Software Dating Game. Software CEOs, could I please ask you to introduce yourselves? Hi, Fred Gibbons, President of Software Publishing Corporation. Hi, I'm Mitch Kapor, President of Lotus. We do a product called 123. My name is Bill Gates. I'm Chairman of Microsoft. And during 1984, Microsoft expects to get half of its revenues from Macintosh software. Así que fue a visitar a Gates en la oficina que este tenía cerca de Seattle y le presentó una tentadora visión de lo que Macintosh sería. Una computadora para las masas con una interfaz gráfica amigable. Gates aceptó hacer versiones gráficas de una nueva hoja de cálculo llamada Excel, un procesador de textos llamado Word, así como BASIC. Number 3. Will Macintosh be the third industry standard? Well, to create a new standard, it takes something that's not just a little bit different.
Bueno amigos, esto ha sido todo, espero y les haya gustado, si fue así no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse también, recuerden que están los vídeos de Ubuntu y Microsoft, si quieren darles un vistazo pásense por ellos, les gustará, ahora sí, nos vemos en el próximo vídeo.